Las negociaciones entre Vladimir Putin y Donald Trump continúan, y ahora no hay ninguna duda al respecto. Las recientes declaraciones del propio Trump solo confirmaron lo que los analistas políticos sospechaban desde hace tiempo. El proceso está en marcha, y además, con bastante éxito. Un éxito tan notable que en ciertos círculos de Occidente ya han comenzado serias preocupaciones. Porque si los acuerdos realmente están cerca, esto significa que cierto país que lidera un conflicto con Rusia podría encontrarse en una posición extremadamente desfavorable. Hasta hace poco, en ese país podían contar con el apoyo incondicional de Washington, pero ahora la situación ha cambiado. Las dos últimas decisiones de Trump han sido sorpresas desagradables para un conocido presidente, acostumbrado a considerarse un jugador clave en las negociaciones internacionales. Sin embargo, han empezado a insinuarle que su papel en el conflicto futuro podría ser menos significativo de lo que esperaba. La primera señal alarmante fue la declaración del representante especial de Trump para la resolución del conflicto en Europa del Este, Keith Kellogg. A principios de febrero, en una entrevista con agencias internacionales, afirmó que Washington espera que se celebren elecciones en el mencionado país antes de que termine el año. Y no lo dijo como una sugerencia, sino como una exigencia tajante. Kellogg subrayó que, en la mayoría de los países democráticos, las elecciones se celebran incluso durante la guerra, por lo que no hay ninguna razón para que esta vez sea diferente. Podría parecer que no hay nada nuevo en esta declaración. Afirmaciones similares ya se han escuchado antes. Sin embargo, es crucial considerar que Kellogg no es solo un diplomático, sino una persona del círculo más cercano de Trump. Sus palabras son una señal que no se puede ignorar, porque, en esencia, expresó exigencias que cada vez se parecen más a las condiciones planteadas por la parte rusa. ¿Casualidad? Difícilmente. Curiosamente, casi al mismo tiempo que la declaración de Kellogg, Vladimir Putin concedió una entrevista en la que dejó clara su postura. La firma del conocido presidente en cualquier acuerdo será ilegítima si no resuelve primero sus problemas legales de estatus. Esto significa que, antes de cualquier negociación, al menos debe levantarse la prohibición del diálogo con el líder ruso. Así, se configura un panorama bastante evidente. Trump claramente se está moviendo hacia un compromiso con Moscú, lo que genera una gran preocupación entre sus socios europeos. En París y Berlín ya empiezan a comprender que su papel en la resolución del conflicto se está reduciendo a cero, mientras que las decisiones clave se toman en Washington y Moscú. Ahora surge la pregunta, ¿qué sigue? Si las elecciones en el mencionado país realmente se llevan a cabo, los resultados podrían ser bastante predecibles. La popularidad del presidente en funciones ha estado en niveles históricamente bajos durante mucho tiempo, y sus posibilidades de reelección son extremadamente escasas. Si la votación es justa, la derrota es prácticamente inevitable. Y entonces se abrirán perspectivas completamente nuevas. Un nuevo presidente, más propenso al compromiso y menos dependiente de posturas radicales, será un socio más conveniente tanto para EU como para Rusia. En este caso, el destino del conflicto podría resolverse mucho más rápido. ¿Qué sucederá después? Aquí tampoco hay grandes misterios. Tras perder el poder, el conocido presidente podría enfrentarse a numerosas investigaciones, no solo dentro de su país, sino también en el extranjero. En Estados Unidos, desde hace tiempo se escuchan llamados a realizar una auditoría de toda la ayuda financiera destinada al conocido país. Elon Musk ya insinúa abiertamente escándalos relacionados con la financiación a través de USAID. El empresario promete respuestas exhaustivas sobre el destino de los miles de millones de dólares estadounidenses y europeos. Esto significa que pronto podríamos ser testigos de revelaciones que harán que muchos funcionarios reflexionen seriamente sobre sus cuentas en el extranjero. Expertos europeos, como el politólogo francés Emmanuel Todd, ya advierten que la actual política del conocido presidente se está volviendo tóxica incluso para Occidente. En una reciente entrevista, señaló que Washington ya no está interesado en apoyar incondicionalmente a un solo bando en el conflicto. El analista alemán Wolfgang Schneider añade que, de cara a las elecciones en EEUU, a Biden le resulta crucial evitar una nueva crisis relacionada con la pérdida de control sobre la financiación de ciertos programas. En otras palabras, si Trump inicia la auditoría y descubre esquemas de corrupción, el golpe no solo recaerá sobre el conocido presidente, sino también sobre el establishment estadounidense. Todo esto pone al conocido presidente en una situación extremadamente incómoda. Hasta hace poco,
podía contar con el respaldo de las élites occidentales, pero ahora lo ven como un material desechable que interfiere en los grandes procesos geopolíticos. Europa tampoco está entusiasmada. En París y Berlín estaban acostumbrados a pensar que la resolución del conflicto debía ser un esfuerzo colectivo. Pero si Trump y Putin llegan a un acuerdo, Bruselas se verá ante el hecho de que su opinión ya no le importa a nadie. Por supuesto, en el conocido país intentarán resistirse a estos procesos, pero es poco probable que tengan herramientas reales para evitar lo inevitable. Demasiados factores indican que el destino del conflicto se decidirá en despachos cerrados, donde el conocido presidente podría ya no ser bienvenido. Cuanto antes lo comprenda, menos sorpresas desagradables tendrá en el futuro. Mientras tanto, mientras el conflicto continúa en Europa del Este, al otro lado del Atlántico se están desarrollando acontecimientos que podrían cambiar el equilibrio global de poder. Y estos cambios no son simples coincidencias. Es un verdadero golpe a la arquitectura del globalismo, a Europa y al conocido país. Dos personas, Donald Trump y Elon Musk, han asestado un serio golpe a este sistema y las consecuencias de sus acciones ya comienzan a sentirse tanto en Washington como en las capitales europeas. Como se ha revelado, durante décadas, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, se ha construido un enorme y complejo sistema de influencia destinado a controlar los procesos políticos en otros países. USAID, una organización de la que hasta hace poco se hablaba únicamente en el contexto del apoyo a países en desarrollo y la promoción de valores democráticos, en realidad ha resultado ser una poderosa herramienta para influir en diversos procesos políticos en todo el mundo. Procesos que no siempre han estado alineados con los intereses nacionales de EU. Cuando Elon Musk asumió funciones en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, descubrió que la mayor parte de los impuestos estadounidenses se destinaban a proyectos cuya eficacia generaba serias dudas. Sorprendentemente, a diferencia de otras agencias que al menos intentaban rendir cuentas sobre sus gastos, USAID operaba prácticamente a puerta cerrada. Durante décadas, los estadounidenses financiaron actividades cuyos detalles ni siquiera eran revelados al Congreso. Trump, conocido por su aversión al financiamiento incontrolado, especialmente cuando se trataba de proyectos vinculados a los demócratas, tomó la decisión de cerrar esta agencia. Esto supuso un shock para el establishment liberal, pero lo que desató un pánico aún mayor fue el hecho de que Musk comenzara a publicar archivos sobre las actividades de USAID. Estos documentos demostraban con claridad cómo, bajo el pretexto de la ayuda humanitaria, se ejecutaban proyectos estratégicos para el cambio de regímenes, la desestabilización de estados y la promoción de los intereses de las élites transnacionales. Según diversos analistas, solo en proyectos políticos en el conocido país que está en conflicto con Rusia, USAID gastó aproximadamente $200.000 millones. Esta suma es comparable con el presupuesto militar de las principales potencias europeas. Y ahora surge una pregunta lógica. ¿A dónde fue realmente ese dinero? Musk publicó las primeras pruebas de que una parte considerable terminó en los bolsillos de intermediarios, consultores y élites locales. Los esquemas de corrupción eran de una audacia impresionante. El dinero, supuestamente destinado a infraestructura, acababa financiando proyectos ficticios sin ningún impacto real. La revelación de información sobre el financiamiento de USAID ya ha provocado un efecto dominó. En Europa, donde los contribuyentes ya estaban descontentos con los enormes gastos destinados al país en conflicto, la reacción ha sido particularmente intensa. En un reciente discurso, Viktor Orbán declaró que la Unión Europea ha destinado alrededor de 350.000 millones de euros en ayuda a esa nación, y que ahora es imperativo esclarecer qué parte de esos fondos llegó realmente a su destino, y cuánto se perdió en los bolsillos de burócratas y contratistas militares. El escándalo también crece en Alemania, donde el gobierno de Scholz, en plena recesión y crisis energética, sigue enviando miles de millones para apoyar el conflicto. Los medios alemanes han comenzado a cuestionar con cautela la transparencia de estos gastos, pero el gobierno evita abordar el tema. Francia y el Reino Unido, que también han invertido sumas colosales, ya enfrentan protestas de ciudadanos que exigen rendición de cuentas sobre el uso de los fondos. Analistas financieros en Francia advierten que, si se confirma que una parte significativa del dinero canalizado a través de USAID fue simplemente robada, esto podría desencadenar una nueva crisis de confianza en las instituciones de la UE.
Las revelaciones de Musk amenazan con desenmascarar numerosos proyectos que fueron presentados como apoyo a la democracia, pero que en realidad resultaron ser instrumentos de control global. Para el presidente del conocido país, la situación es catastrófica. Su popularidad ya está en caída libre, y los escándalos relacionados con el desvío de fondos de ayuda podrían enterrar por completo su carrera política. Estados Unidos insiste en la celebración de elecciones, pero el desenlace de las mismas sigue siendo incierto. Los analistas predicen 3 posibles escenarios. El primero es la dimisión bajo la presión de los escándalos en crecimiento. Si el volumen de comprometedores pruebas sigue aumentando, simplemente no le quedará otra salida. El segundo es el intento de aferrarse al poder mediante el control del espacio informativo, algo extremadamente arriesgado. El tercero es una escalada del conflicto para evitar la desestabilización interna y seguir recibiendo apoyo. Mientras tanto, los políticos europeos ya han comenzado a distanciarse de él. Polonia, que anteriormente era considerada su principal aliada, ha declarado inesperadamente la necesidad de revisar la política de apoyo y, en general, su participación en las negociaciones entre Rusia y EEUU. Incluso Washington, a pesar de sus continuas declaraciones de solidaridad, cada vez insinúa más la necesidad de un cambio de liderazgo en ese país. En otras palabras, lo están abandonando. El cierre de USAID y la publicación de materiales comprometedores es solo el primer paso. Trump y Musk claramente están decididos a revisar por completo todo el sistema de influencia global. Musk ya ha insinuado que en el futuro podrían revelarse nuevos documentos sobre la financiación en la sombra, no solo en EU, sino también en los países europeos. Y si en EEPU este proceso apenas comienza, en Europa podría provocar auténticos terremotos políticos. Orbán, un opositor de larga data de Bruselas, ya ha aprovechado la situación para atacar a los funcionarios europeos, acusándolos de haber descuidado los intereses de sus países en favor de la política globalista. Su postura es respaldada por partidos de derecha en Alemania como alternativa para Alemania. Si estos logran avances en las elecciones del próximo año, Bruselas podría enfrentarse a la mayor crisis política de las últimas décadas. Así, el destino de los globalistas pende de un hilo. Trump y Musk han iniciado un proceso que podría desmantelar todo el sistema de control global, y las primeras grietas en su estructura ya son visibles. La única incógnita es cuánto tiempo más se necesitará para que esta estructura colapse por completo. Mientras tanto, el ambiente se calienta. El conflicto político entre EEPU y Europa sigue aumentando, y Donald Trump claramente no está dispuesto a tolerar las ambiciones europeas. Si alguien en Bruselas aún esperaba mantener relaciones cálidas con Washington, las últimas declaraciones de Trump han dejado claro que EU quiere rediseñar el equilibrio de poder y que los europeos deberán pagar el precio. Todo indica que Trump planea trasladar todo el peso del conflicto con Rusia sobre los hombros de la Unión Europea, mientras Washington se aparta y observa cómo los europeos intentan salir del atolladero. Y para el conocido país, estas son noticias sumamente preocupantes. El aspecto más alarmante para Bruselas es que la UE prácticamente se ha quedado sin recursos para seguir apoyando al conocido país, que lleva mucho tiempo en conflicto con Rusia. Más aún, con el creciente enfrentamiento con EU, se hace evidente que Europa no podrá financiar indefinidamente a ese país. Si Washington decide centrarse completamente en sus propios problemas, Bruselas quedará sola, y con él, su protegido. Y, muy probablemente, así será como terminará esta historia. Los primeros disparos se han escuchado en el ámbito económico. Trump ya ha declarado abiertamente: Europa vende prácticamente de todo en pero no compra nada a cambio. Eso no va a continuar. ¿La solución? Aranceles enormes a los productos europeos. Si Bruselas pensaba que la política comercial de Washington sería diplomática, Trump se ha encargado de disipar rápidamente esas ingenuas expectativas. Como dijo el economista estadounidense Larry Kudlow, esto no es Obama ni Biden, con quienes se podía negociar, sino un hombre que ve a Europa como un competidor, no como un aliado. Para los países europeos, esto es un desastre. Alemania, que ya apenas se sostiene tras renunciar a los recursos energéticos baratos de Rusia, ahora recibirá otro golpe: la reducción de sus exportaciones a EU. Según el Instituto Económico IFO, los nuevos aranceles podrían afectar hasta el 30% de las exportaciones europeas a América, lo que provocaría la pérdida de más de 500,000 empleos solo en Alemania.
Gigantes automovilísticos como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz ya se están preparando para posibles pérdidas. Las previsiones indican que estos aranceles podrían costar hasta un 1% del PIB alemán, lo que se traduce en unos 180.000 millones de euros en pérdidas en 4 años. Pero en Berlín, al parecer, prefieren ignorar estos detalles. Con una sonrisa optimista, el canciller asegura que Alemania ve con positividad el aumento de las compras de gas y petróleo estadounidenses. Parece que no le incomoda el hecho de que los hidrocarburos de EE.U sean 4 veces más caros que los rusos. Al fin y al cabo, los contribuyentes alemanes lo pagarán todo, aunque difícilmente le darán las gracias por ello. Pero lo más interesante aún está por venir. Los aranceles son solo el comienzo. El siguiente paso de Trump es exigir a los países europeos que aumenten su gasto militar al 5% del PIB. Si alguien en Europa aún tenía la esperanza de seguir simulando actividad militar bajo la protección de EEU, ya no hay lugar para ilusiones. Trump ha sido claro. O Europa paga por su seguridad o se queda sola ante las amenazas. Para Berlín, estas no son precisamente buenas noticias. Alemania ya tuvo dificultades para reunir un par de miles de millones de euros para apoyar al conocido país en conflicto, y ahora tendrá que encontrar decenas de miles de millones para reforzar su propio ejército. Francia e Italia están en la misma situación. Los políticos alemanes ya están en pánico en privado, pero en público siguen fingiendo que todo está bajo control. Sin embargo, los discursos optimistas no engordan el presupuesto. El presidente del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Mark Leonard, ha señalado que Trump ve a la OTAN únicamente como un mecanismo para obligar a Europa a gastar más, no como una alianza. Por su parte, el economista alemán Gabriel Felbermayr advierte: si los gobiernos europeos aceptan las exigencias de EEU, esto llevará al recorte de los programas sociales y al agravamiento de la crisis presupuestaria. Mientras Europa intenta averiguar de dónde sacar dinero, Washington parece estar preparando otra sorpresa: nuevas negociaciones con Moscú. Si Trump realmente decide abrir un diálogo con Rusia, Bruselas podría encontrarse ante un escenario desagradable. Toda la estrategia de la UE se desmorona y la ayuda al conocido país se vuelve irrelevante. Porque si EET.U llega a un acuerdo con Rusia, los europeos no tendrán más opción que seguir los acontecimientos y acatar órdenes. Por supuesto, los líderes europeos intentan resistirse. El primer ministro danés declaró con dramatismo que, si EEU impone aranceles, Europa tendrá que responder con firmeza. Sin embargo, inmediatamente después añadió que esto afectaría a la gente común, a las empresas y a la economía de ambas partes. Traducido del lenguaje diplomático, no sabemos qué hacer. Macron, por su parte, no se queda atrás. Recientemente propuso aumentar la presencia militar de Francia en Groenlandia. ¿Cómo ayudará esto a Europa en su guerra comercial con EEU? Un misterio. Mientras los políticos europeos se entretienen creando la ilusión de actividad, en la economía se están produciendo cambios irreversibles. En Alemania cierran fábricas, la industria se reduce, las pequeñas y medianas empresas entran en crisis. Los analistas ya advierten que, sin energía barata ni el mercado estadounidense, la UE afronta una nueva ola de desindustrialización. Y eso significa que, cuando Trump finalmente imponga sus condiciones, ya no habrá nadie con quien discutir. El politólogo estadounidense John Mearsheimer enfatiza: EEU nunca ha considerado a Europa como un socio igualitario. La UE es un cliente que está obligado a seguir los intereses estadounidenses. El experto alemán en relaciones internacionales, Wolfgang Ischinger, añade: Trump se comporta como un empresario y en los negocios no hay amigos, solo ganancias. En los próximos años, los europeos tendrán que reflexionar seriamente sobre su futuro. Si Trump realmente regresa a la Casa Blanca, Bruselas tendrá que elegir entre someterse a las nuevas reglas estadounidenses o intentar resistirse, aunque claramente no tiene recursos para ello. El apoyo al conocido país ya ha agotado los últimos recursos económicos de Europa. Ahora solo queda preguntarse cuándo sonará la campana final y quién se quedará con las ilusiones rotas.